Ellos dicen ganga, ataquen bonda, tata ahí tiraca de munda placa, y acá na funda en kele con manguaco, y acá fulum bendime, y aleco cana de coja. Ya Wisa dice patón fumba que cuenta cheche, dice arriba en ganga, arriba en toto. Que cuenta cheche, dicen lo en finda, dicen lo propio, dicen cunalombo. Dice va con licencia, dice el de lo propio, dicen tango. Dice de lo propio, dice lemba, de lo propio, dicen kele, de lo propio, dicen zulo. Dice va con licencia, dicen centella. Dice va con licencia. Lucero Madrugá, dice, va con licencia. Inquisi Musenga, va con licencia. Mayanquere, Centellan Docking, va con licencia. Nueve Saya, Viento Malongo, va con licencia. En San Biampungo, va con licencia. Munalongo en Zambul, va con licencia. Luna Nueva, Siete Saya, dice, va con licencia. Quimasa Cuatro Vientos, va con licencia. Quiyumba Infuiri, dice, va con licencia. Cabo Guerra, Tetetetie, va con licencia. En Pumba, dice, va con licencia. Tata Cañengue, dice, va con licencia. Quilanga en Pungo, dice, va con licencia. Soquinacue, va con licencia. Todo un fumba que cuenta cheche, dicen bacheche, dice, va con licencia. Musilango, va con licencia. Guatariamba, Lucero Madrugada, dice, va con licencia. Lo propio Sarabanda, mamá Umbo, mamá Kengue, el propio dicen como dicen tiembla tierra, dice va con licencia, dice lo propio dicen Zambi, dice va con licencia en Cunal, en Banaribe, Sanganfumbe, va con licencia. Lungoa, dice va con licencia. Todo tataíta, yayi, dicen Gueyo, que cuenta cheche, dicen Munazo, dicen Congo, dice va con licencia. En Gusandundu, dice va con licencia. En Santuí, dice Caungo en Toto, dice va con licencia, dicen como dicen Lucero, dicen Madrugá. Palo Mayombe encierra en sí el poder de la propia naturaleza. Palo Mayombe, entre muchas ensaras o trabajos que tiene, muchas veces todos estos trabajos que presentamos han estado ocultos por cientos de años. Es por eso que abrimos una puerta a todos los ganguleros para conocimiento, cómo un gangulero puede pedir alante de su enganga y cómo un gangulero puede hacer las ensaras dependiendo de las necesidades que tenga. Tenemos que tener cuidado de las engangas que nos pueden estar dando esos padrinos que muchas veces son improvisados y que no conocen realmente las reglas a seguir en el Palo Mayombe, y de un modo o de otro han estado haciendo cosas indebidas, y por eso nosotros damos a conocer cómo son las engangas, cómo son las formas de trabajo y cómo se presenta un trabajo alante de la enganga para que puedan realizar formas primitivas en la tranquilidad de su Munanzo Congo. Las representaciones con centella también juegan una parte importante en las ensaras que tiene el gangulero. Si nosotros los religiosos no hacemos porque esta religión siga en su auge, pues entonces vamos a perderla, porque existen muchas mentiras y muchos mentirosos en estas reglas conga del Palo Mayombe que ellos han tomado como su religión, pero es una religión afrocubana y tenemos que regirnos por las leyes de las mismas. Coger sombra significa estar acostado alante de los fundamentos de enganga que nosotros tenemos. Esto nos ayuda a desarrollar más, a escuchar, a sentir, a ver al espíritu, y muchas veces estando acostado
nos pueden dar mensajes que después compartimos con nuestro padrino para saber qué cosa es. La lucha interna que existe entre los religiosos, ya sabemos que es una sola religión con diferentes ramas y que todos trabajan diferente, pero existen las leyes como las patipembas o signos de las deidades que son iguales para todos los religiosos. Por lo tanto, cuando presentamos una ensara de esta índole a su enganga, que es ajena a la enganga mía, pues simplemente es aceptado porque son trabajos o ensaras del palo mayombe afrocubano. Yo siempre le he dicho a los ahijados míos que hay que tener la mente abierta a recibir todo tipo de enseñanza que existe en el palo mayombe afrocubano. Por lo tanto, nosotros aceptamos formas de trabajo que sean correctas para nosotros poderlas presentar alante de nuestra enganga. Claro, si nosotros conocemos esas formas primitivas al cual vamos a trabajar para no meternos, por supuesto, en problemas o conocimientos que no tenemos. Lo que realmente está sucediendo es que no existe tantos conocimientos basados en estas reglas congas del palo monte o palo mayombe. Es por eso que muchos de los que estamos en esta religión, que hemos tenido la oportunidad de aprender, transmitimos a esos creyentes formas primitivas que nos van a estar dando una oportunidad de hacer una presentación alante de nuestro fundamento o endundo de enganga. Cuando nosotros enseñamos formas primitivas y ustedes la están aprendiendo de acuerdo a las enseñanzas que yo imparto, que fueron impartidas por mi padrino y mi padrino por el padrino de mi padrino, entonces nosotros estamos aprendiendo. Pero cuando cogemos estas formas primitivas y nos ponemos a inventar, como he visto yo muchas personas inventando, entonces usted está rompiendo la forma primitiva y lo mágico del trabajo que fueron enseñados por nuestros ancestros. Y es por eso que nosotros no cambiamos formas primitivas, porque ya todo está hecho. Simplemente las aprendemos como yo que he aprendido. Yo no nací aprendiendo, yo he aprendido a través de los años y es por eso que siempre he estado abierto a todo tipo de enseñanza que existe en el palo mayombe, siempre y cuando sean correctas en esta religión. Casi siempre estamos hablando de los tatas que incumplen formas primitivas y reglas de esta religión. Pero no solo son los tatas, sino son las yayis también que están acabando, inventando en base de lo que han visto, de lo que yo he puesto, y están inventando y robando también a las personas, incumpliendo estas reglas congas del palo monte, palo mayombe. No solo son esos tatas improvisados o esos tatas mentirosos que están en esta religión, sino que son también las yayis las que están cometiendo muchas faltas religiosas. Y eso tenemos que aclararlo también para que no queden fuera de este juego. Subsistimos la religión porque mantenemos las reglas congas del palo monte, del palo mayombe que dejaron nuestros ancestros. Nosotros no cambiamos los trabajos que nos enseñan porque pierden la armonía, pierden lo mágico y la fuerza del trabajo al cual se realiza. Ahora yo presenté un Iyaquimbungulá en 4 vientos, hice 2 o 3 representaciones para explotar un huevo a un enemigo o hacer cualquier tipo de otro trabajo referente a abrir los caminos de la propia enganga. Yo he presentado este trabajo que es mensajero de Nsambi con estropajo y con pluma de Nsusu de gallo. Ahora esta persona
Verónica Martínez, miren lo que ha hecho. Esto es lo que yo llamo un desastre. ¿Qué cosa, qué fundamentos son estos? ¿De qué forma está hecho el Iyaquimbungulá ese? El estropajo con pluma de guinea. Pero esto qué cosa es, ¿Qué invento es este? Este es lo que están inventando en base a lo que uno está hablando. Yo nunca he dicho nada de eso, he unido dos trabajos en uno. Es un cuento como este que hace una ganga en un latón. Cómo esta persona tiene cara de hacerle un Iyaquimbungulá y hacer un invento ahí que debe estarlo cobrando muy bien, haciéndose la que ella está, es la que sabe, ella no sabe nada. Porque no solo que lo enseño, sino que después hace un enredo ahí y le está entregando eso a las personas y está engañando y está robando. Por eso es que lo tenemos que hablar. Si este es el mensajero de Ensambi, que hacemos una zunzundamba, ella la zunzundamba que hizo es para reírse, con pluma de guinea. Pero esto qué cosa es. Las cosas tienen que ser como son, o si no, no lo hagas. Eso es una falta de respeto que estás haciendo. Si eres Yayi, eres una falta de respeto. ¿Qué entufi es este tipo de ensara que ella está haciendo? ¿Qué representa esto? ¿Cómo vas a hacer el estropajo con pluma de guinea o de guineo? ¿Qué es esto? Mira el Iyaquimbungulá como es. Son unos locos, unos locos. Por eso es que lo tenemos que hablar, porque es que no nos podemos quedar callados, porque yo nunca en mi vida he enseñado nada de esa manera. Si no sabes, no te metas. Mentirosa. Por lo que me da a entender, ella ha hecho eso, son 3 o 4. Ella ha hecho eso para entregarlo, para protección de las personas, o yo no sé cuál es el invento que ella tiene ahí. La Verónica Martínez, ¿qué cuento es que tú tienes? No engañes más a las personas, mentirosa. Este grupo, la comunidad de Paleros, Monte Oscuro, Campofinda, roba mi foto y las pone como si fuera de él. ¿Cómo es posible que estén robando y estafando a la gente con mi nombre? No tengo mi nombre, pero son mis trabajos los que están presentando. Y así puedo presentar una serie de impostores que hay en las redes sociales robando y mintiendo a las personas. Esto es un trabajo mío. Él lo ha puesto como de él. Mírenlo ahí, para que ustedes sepan quiénes son, para que no se dejen engañar con número de teléfono y todo. De otro mentiroso, mira cómo raya esta mujer. Esto es una falta de respeto tan grande a la religión que ha caído en manos de delincuentes baratos, porque el delincuente trata de hacerlo lo mejor posible, pero estos son delincuentes falsos, improvisados, que lo que están es robando y engañando a la gente. Eso es lo que hay. Personaje también, Pablo Brillumba Congo, también coge mi foto y las pone como si fuera de él y se anuncia como si fuera de él. Son unos descarados, de verdad. No tienen vergüenza ni moral religiosa, ni tienen nada. Son unos impostores mentirosos. Son todos unos entufis. Para el que no conocen tufi es mierda. Es verdad que lo son. Y puedo enseñar más y más, pero no voy a coger mi tiempo más en eso. Nada más voy a enseñar estos nada más para que vayan viendo quiénes son. La cara para enseñar lo que no es mío. Yo no tuviera cara de estar haciendo un trabajo que yo vi ahí, inventando y poniéndolo ahí, o cogiendo la foto de fulano y poniéndola como mía, como si yo fuera el que tengo ese fundamento y haciendo toda esa firma y yo soy el que la estoy haciendo siendo mentira. Son una falta de respeto a la religión, a los religiosos, a los hermanos religiosos, a Munanzo y a las personas que acuden a esas personas para que lo roben. Porque si se lo dieran de verdad y lo cobra, bueno, eso está bien, está cobrando tu trabajo, pero lo está haciendo de mentira y también cobrándolo, explotando a las personas. Eso no lo voy a aceptar.
Y cada vez que vea uno lo voy a poner ahí en los videos para que lo vean bien todo el mundo. Como decía mi padrino, cuando el león no está, todos los monos bajan de la mata. Y es verdad, cuando uno se descansa un tiempo, empiezan a inventar, porque son inventadores, ladrones, no tienen un concepto religioso, ni un concepto de hombre, ni un concepto de mujer, ni de nada, porque están en la religión para robar y para estafar y para hacer todas las atrocidades que ellos pueden hacer. Y son, porque son frescos, porque cogen las cosas mías como si yo no me fuera a enterar. Si todo el público que me conoce a mí sabe los trabajos míos cuáles son. En cuanto nada más que lo presentan, ellos saben, si me lo mandan, me dicen, mira, Tata, eso es lo que está pasando. Y como hay que venden folletos míos en México y tienen la foto mía, este es mi padrino, yo no soy padrino de ninguno allí. Yo nada más tengo un ahijado allí en Aguascalientes y está preparando sus condiciones. Así que yo no sé cuál es el cuento que tienen. Se están acreditando con mi persona. Eso no es correcto. Están vendiendo videos como si yo lo estuviera vendiendo. No estoy vendiendo ningún video. Es un robo, es un engaño. Y entonces me ponen a mí de paripé como si yo soy el padrino de ellos. Quiere decir que ellos son buenos porque yo soy su padrino. Yo nada más enseño los ahijados que yo creo que son correctos. Si no, yo no los enseño. A rayo parta la criyumba de lo yo, carajo. La forma primitiva de los anguleros juega una parte importante en todos los trabajos en Sara que se hacen. Es importante cuando sabemos y arreamos, o es importante cuando hacemos un trabajo en Cunalombo, o cuando llamamos los inquisi de Enganga, o cuando pedimos hasta el propio en Zulo, o en Quele, o en Tango, o Lemba. Nosotros siempre trabajamos con los astros. Por lo tanto, hacer un trabajo o hacer un arreo es parte importante cuando hacemos un trabajo en Cunalombo o una limpieza de alguna persona. Las engangas son construidas por personas o padrinos que saben. No cualquier persona sabe hacer una enganga, porque los padrinos de Entambatilanga del tiempo Congo, del tiempo atrás de nosotros, ellos no enseñaban esas formas primitivas. Esos son algunas personas que pudieron, por el respeto que le tienen a la religión, y lo pudieron enseñar. Lo otro, lo que están haciendo es cuentos y mentiras, como tantos videos que he hecho yo de gangas de mentiras, como aparecen en las redes sociales. No sé por qué se complican tanto. Si uno está enseñando formas primitivas, haga las formas primitivas que uno enseña. No se ponga a inventar, porque todo esto está escrito. Y el que está inventando, se sabe que está inventando. Por eso se sabe, porque todo está escrito, todo está hecho, todo es sabido. Cuando usted hace algo incorrecto, se saben, los anguleros lo saben. Este está cometiendo una falta, este es un mentiroso, este es un engañador. Porque no hacen ni las presentaciones como yo las hago. Es una cosa increíble. Como cuando yo trabajo o hago presentaciones son diferentes a lo que usted puede estar viendo. Como cuando usted quiere aprender tiene que venir a esta página obligatoriamente, porque aquí decimos la verdad, porque son experiencias vividas. No son cuentos de librito, ni de folletico, ni de gente que están inventando en esto. Estos son reales, formas primitivas que he vivido por 56 años. Entonces nos encontramos toda esta falsedad, toda esta mentira, enredando a las personas que tienen fe. Porque mira que los mexicanos tienen fe y sin embargo hay una pila de cuentos que están, que no son todos, ya eso lo sabemos. Pero hay muchos que son mentirosos y que están acabando con todo. Y tenemos que hablarlo, igual que en Venezuela, igual que en Perú, igual que Colombia. Están acabando, robando. Hay gente de Colombia que tienen mis fotos. Ellos creen que yo no lo sé. Hay gente de Venezuela igual, y México, y bueno, todos los que son religiosos, no son los mexicanos todos, son todos, estoy hablando de los religiosos, que son unos cuentistas. No son todos, sí, ya lo sabemos que no son todos, pero hay muchos, y es por eso que nosotros tenemos que hablar las cosas como son.
porque si no, ¿hasta dónde vamos a llegar? Practica la religión afrocubana, hazla como es. No estés inventando. No vayas a Cuba y digas que tú fuiste a Cuba y que te enseñaron, porque es mentira. Nadie puede aprender en 15 días, ni en 2 años, ni en 5, ni 10, ni 15, ni 20 años. Esto se aprende con el tiempo, con los años. Usted no puede aprender de hoy para mañana. Entonces van a Cuba, los rayan, sí, los rayan de verdad, los rayan bien, porque ahí rayan bien, pero cuando vienen para sus países hacen atrocidades, inventan, unen cosas que ven de Hollywood, de las películas de Hollywood o de cualquier reportaje, de cualquier cosa. Ellos están inventando todo eso, uniendo todas las religiones y engañando, haciendo una atrocidad de esta religión que es tan respetada en Cuba, o una de las religiones más respetadas que hay en Cuba, aparte de los onecos, de los abacuá que existen. Es una cosa que no podemos aguantarla. Tenemos que decirla y descartarla. Aquel que pone una foto mía, que yo lo cojo, está enseñando la foto mía hasta que yo no lo sepa, o hasta que alguien lo vea y me lo mande. Cuando alguien lo ve y lo mande, o yo lo vea, yo lo descarto aquí adelante de los videos, lo que están haciendo. Y entonces ya lo saben las personas. Dice, no, ese tipo no, si ese tipo coge todas las cosas del Tataí Tiraca, ese tipo es un mentiroso. Y así los grupos esos que hay y todo ese tipo de cosas, hablando lo mismo que yo hablo, y porque son copiadores, para eso sí han aprendido la maldad. Por eso tenemos que aclararlo todo, y por eso yo doy a conocer estas formas primitivas, para que las personas conozcan más de Palo Mayombe afrocubano. Personas pueden coger aquí lo que quieran, pero tienen que dejar mi nombre, porque yo soy el que lo hago. Eso tiene propiedad y derecho de autor de Osvaldo Sesti. Nadie lo puede coger y ponerlo como de él, porque son unos falsos y unos mentirosos, y los puedo hasta demandar. Lo que pasa es que yo no sé qué pasa en las redes sociales, que uno da el complaint, uno se queja y ellos no hacen nada. Parece que eso no le interesa mucho a ellos, pero esa es la pura realidad. Cuando usted coge una foto mía y usted la deja con mi nombre, está correcto. Usted puede cogerlo todo. Pero si usted coge una foto y la pone como si fuera tuya, estás haciendo una mentira, eres un impostor, un mentiroso, engañando a la gente como que tú haces eso y tú no haces nada, si tú no sabes ni hacer un trazo. Si el religioso se sabe qué tipo de religioso es, nada más que cuando hace un trazo. Nada más que de la forma de trabajar que tiene un religioso, se sabe qué tipo de religioso es. Si eres un cuentista, se sabe que eres un cuentista, porque haces los trazos mal y lo haces todo mal. No sabes nada. Y mira que yo he ayudado a las personas enseñándoles. Porque mira que yo he enseñado, ahora hacen un 4 vientos porque yo lo enseñé. Tú lo sabías. Sí, eso dices tú. Pero bueno, la cuestión es todo que hay que hacerlo como es. Si no, no lo hagas. Si no sabes, no te metas. ¿Cómo preparamos 2 LL para echárselo a un enemigo? ¿Cómo hablamos con Lucan Casi? ¿Cómo cogemos sombra? ¿O cómo hacemos un trabajo para hacer malas obras a las personas? ¿Cómo podemos hacer el bien? ¿Cómo podemos invocar a Lucan Casi, a Candiampembe en el mundo Carire? Y todas esas cosas que hacemos, que mucha gente nunca la han presentado. Estos religiosos de hoy en día, cuando hablamos para que les sirva el sayón. No hablamos para todas las personas, hablamos los que lo están haciendo. Estas personas que se rayan, que los rayan de enguello, entonces a los al año los rayan de tata. Y entonces, después que los rayan de tata, ellos tienen 2 o 3 amiguitos que lo tienen complicado en la religión, porque lo tienen haciéndole un cuento, el mismo cuento que le hicieron a él. Y entonces, de la noche a la mañana, esta persona sin saber empieza a rayar. Empieza a rayar porque empieza a buscar dinero, tú sabes. No es que está rayando gratis a la gente, ni nada de eso. Está robando a la gente. Entonces, ya él está autorizado a rayar. Y entonces los rayamientos son funestos como esos que yo he enseñado. Rayamientos que se infestan las personas
y rayamientos sádicos, porque no son rayamientos, porque ya yo lo he explicado 1.000.000 de veces. Existen dos tipos de rayamientos: cruz para el engueyo y raya para un tata o una yayi. Entonces inventan firma y ponen firma a la gente en la espalda y en el cuerpo y por la parte de la paleta de aquí atrás. Es un engaño total. Siguen engañando, siguen robando. Una persona que es tata por un año ya está rayando. ¿Cuándo se ha visto eso? Claro, si el padrino no le interesa, si tú rayas o no rayas, porque antes el padrino estaba interesado. No, usted no puede rayar todavía, usted tiene que aprender más, usted tiene que hacer esto. No, usted todavía no puede rayar. Vamos a esperar 2 o 3 años más para que usted tenga más conocimiento, porque cuando el ahijado te pregunta, tú tienes que contestarle. Tú no puedes dar una evasiva de que no, ya tú aprenderás y llegará el momento que tú vas a aprender y los muertos te lo van a decir en sueños. Todo eso es mentira, todo eso es mentira. Eso lo hemos hablado en otras ocasiones. Todo eso es mentira, de que te van a decir los espíritus y te van a enseñar los espíritus. Y entonces ahora han cogido otra cosa nueva. Ahora ellos mismos se han puesto sus nombres, porque he tenido tantas críticas y he hecho tantas críticas en base a los nombres que le han dado a los religiosos, que ellos mismos se han inventado los nombres. Como uno que me dijo que se llamaba Tata Burucutela. Burucutela es problema, tú sabes. No puede, eso no es nombre religioso. Y entonces una pila de nombres que yo los voy a ir cogiendo poco a poco para irlos mencionando aquí. Porque realmente no saben nada de nombre, ni saben nada, ni cómo se saca un nombre, ni nada. Ellos no saben nada. Ellos se ponen los nombres porque ha sido tanta crítica, porque antes eran Tata Inquisi, Tata Inquisi. No, yo soy Tata Inquisi, ¿no? Tata Inquisi es nada. Tú tienes que decirle el nombre que tú eres. Y entonces existe todo ese tipo de mentiras y Tata Siete Rayos y Tata Zarabanda y todo eso es un cuento y una mentira. Y tú eres Zarabanda, para llamarte Tata Zarabanda. Tú lo que eres un falta de respeto y tu padrino otro falta de respeto en decir que es Zarabanda, Tata Zarabanda, Tata Siete Rayos, ella y Mamachola. Pero ¿hasta dónde es esto? Es un cuento atrás del otro, una mentira atrás de la otra. Y siguen engañando a la gente, a pesar de que muchas personas han abierto los ojos viendo estos programas, porque en definitiva cuenta, esto me da pérdida a mí. Pérdida para el trabajo, pérdida de mi tiempo y pérdida de electricidad y todo lo pierdo. ¿Y para qué? Para ayudar a las personas. No vale la pena. No vale la pena ayudarlo. Por eso me cogí un mes de descanso. ¿Cómo no me voy a coger un mes de descanso? Y cuando vea que hay mucho lío de nuevo, me vuelvo a descansar. Y para aquí de todo esto para que sigan inventando y sigan comiendo de la mentira que están dando a otra gente. ¿Cómo usted va a decirse que usted Tata Inquisi Siete Rayos? ¿Qué cuento es ese? Oye, vamos a dejar ya el cuento. Que si es Tata Malongo, yo soy Tata Malongo. ¿Tata Malongo de qué? Tata Inquisi Malongo. No, yo soy Tata Inquisi Malongo. ¿Pero de dónde tú sacaste eso? ¿O te lo pusiste tú mismo? ¿O tu padrino es un cuentista que tu padrino lo ha engañado igual y él sigue engañando a su ahijado? Y es una... cuando esta religión va mermando. Porque cuando las personas no la hacen correctamente, pues se pierde la fuerza del trabajo que se hace, se pierde lo mágico de estos trabajos y todo es un engaño. Porque ahora yo te enseño cómo hacer un mazango y tú lo haces a la idea tuya. Entonces vas a hacer un mazango con hoja de plátano. Vas a hacer un mazango con hoja de maíz, con encangre y mazango. O si vas a hacer un trabajo con quimbanza, con hierba pata de gallina, o si vas a dar tu propia sangre como está ahí. Y así tú estás viendo cómo son las cosas. Y llevo 9 años en esto casi, ya estoy cansado de enseñar a la gente, ya estoy cansado de todo esto.
porque en resumidas cuentas sigue el cuento. Muchas personas han retomado la religión pues, en base a todo esto que he enseñado y muchas personas están muy agradecidos. Pero la verdad es que cada vez salen más y más y más. Son como en Quegua, son como cucarachas, que para exterminarla cuesta trabajo. Y eso me va a llevar a mí mucho tiempo. Pero al final yo creo que va a surtir resultados de todo lo que estamos, porque la verdad siempre va a terminar con la mentira, tarde o temprano. Usted engaña hasta que llegue la verdad. Y si la verdad no llega, usted sigue en el cuento, pero cuando llegue la verdad, usted está desmentido. Como lo he hecho yo aquí con cientos de personas. Dicen carajo, dicen buenas noches, dicen pastor, dicen criollo. Dicen los hijos, dicen yo va a decir, dicen para los tíos, dicen una cosa. Dicen cuidado, dicen andan, dicen solo. Dicen porque solo dicen tú andas, dicen solo, dicen tú pagas, dicen hijo. Dice abre cuto, dicen que yo en bonda, dicen cariajo, dicen un bonda, dicen cheche, dicen cariajo. La forma primitiva es importante conocerla, porque usted se da cuenta cómo es que trabaja un gangulero. Usted nunca había tenido esa oportunidad. Como hay quien dice que no, que la ganga, que no hace falta signo, ni patipemba, que él la trabaja sin patipemba. Cuando tú has visto un gangulero trabajar sin patipemba, o cuando tú has visto cuando tú haces un trabajo que le dices a muerto que oye, vete y cómetelo, uriatelo. ¿De dónde sale eso? Eso solo es en tu mente, porque no sale de ahí de la ganga nada. Todo tiene que ser por trabajo y signo y trazo para dejarle el rastro del espíritu para que regrese en caso de que el espíritu esté en peligro. ¿Tú te crees que ellos son bobos? Ellos eran personas como tú y como yo que procesaban la religión. Los espíritus que están en la ganga, muchos de ellos procesaban la religión como la estás procesando tú. Cuando tú estás engañando, ellos te están viendo que tú eres un mentiroso. ¿Qué te van a decir? No te van a decir nada. Cuando tengas chance te van a meter preso. Lo que van a hacer, o te van a matar, o te van a hacer eso, porque ellos mismos te llevan, porque tú estás incumpliendo, tú estás robando, tú estás mintiendo, tú estás estafando, tú estás haciendo todas esas cosas malévolas que existen. Entonces, yo soy la persona adecuada para estarle diciendo las 4 verdades que las personas no se atreven a decir, yo las digo. Porque por eso yo hice este programa, por la mentira y el cuento que estaban haciendo esas personas. Usted no está viendo todo lo que yo presenté ahí, cómo roban mis fotos, cómo hacen cosas que no son, para robar, para engañar, para decir que están protegiendo a la persona, mentira. Ladrona, la Verónica Martínez esa, cuentista. Esta religión no es como era antes, ni nunca será como fue antes. Antes los africanos cobraban 7 centavos por hacerte un trabajo, hacerte una consulta. Ya hoy en día no es así. Hoy en día cuesta mucho dinero hacerse una consulta en el Palo Mayombe. Antes lo más caro era el lucumí. Ya esta religión está casi a la par del lucumí. Hay ganguleros ya que están cobrando de 7,000 a 12,000 dólares una enganga. Y si te consideran, te cobran 4,000 o 5,000 dólares. Eso es considerándote. Ahora usted recibe una buena enganga, porque cuando usted recibe una buena enganga, usted va a hacer mucho dinero con esa enganga. Pero malo es que te engañen, que te cobren tanto dinero y tu enganga no sirva para nada. Entonces sí, eso es un grave problema. Y explicamos esto porque antes el lucumí costaba, hay personas que le han hecho el santo, le han cobrado 15,000, otros 20,000, otros 25,000. Otros se lo han hecho por 7,000. Pero esta religión del Palo Mayombe ahora está casi a la par del lucumí. Casi nunca con la par del lucumí en el costo. Pero
ya se está acercando mucho, porque antes te hacían una ganga. Cuando yo recibí mi ganga me costó 121 pesos cubanos. Sin embargo, a mi abuelo, para descanse, le costó 521 y era tiempo más abajo que yo. Así que las personas trabajan y cobran. Lo bueno es que lo haga bien y entonces usted puede cobrar porque lo está haciendo bien. Pero te engañan, te roban, después viene el atraso en ti y lo pierdes todo y tienes que botar todo lo que te han dado porque no sirve para nada, porque es un cuento. Y esto está sucediendo en la religión. Todos esos países por ahí acabando todo el mundo. Hasta en Cuba están acabando. No serán todos, pero hasta en Cuba están acabando también. Si tú vas a Cuba y no vas recomendado por una persona de respeto aquí, usted también lo va a engañar en Cuba. Así que no te estamos hablando en general, porque los viejos de la religión se han muerto. Y entonces la gente andan por la libre y todo el mundo está tratando de vivir. Y la situación está caótica, entonces todo el mundo trata de vivir de un modo o de otro. Y han dejado las creencias un poco a los lados para convertirse más económicamente esta religión. Y eso todos lo saben. Ahora, para ser religioso tienes que tener dinero, si no tú no puedes ser religioso. No era como cuando yo me rayé, que me cobraron 21 pesos por rayarme. Ahora cobran, hay ganguleros que cobran hasta 3,000 pesos por rayarte. Así que esto va a ser algo que se está viendo actualmente. Hay una persona a lo mejor que no está ni rayada, él mismo te está rayando porque como este invento que hay aquí, con un espejo de coqueta, tú sabes, y te dicen, bueno, 3,000, 4,000, como si nada, por darte esto. Y entonces te están robando, te están engañando. Por eso que usted tiene que ir a las personas que de verdad son acreditadas en la religión, porque si no te están robando. Entonces tú piensas que lo que tiene ahí es la gran cosa, tú lo que tienes ahí es un cuento. Como aparecen tantas gangas que yo he enseñado, que es un cuento, la de palo de tendederas altas así, en calderos de los guerreros y todo ese tipo de cosas. En caracol de Nueve Sayas. Cuando le dicen, soy hijo de Centella, es solamente así. No se dice, no, yo soy hijo de Centella Andoki, porque eso está mal utilizado, esa frase. Ese término está mal utilizado. Una ganga nunca está completa. Por eso que tú no te puedes pelear con el padrino, porque si no te quedas a media. El padrino te va diciendo poco a poco lo que tiene que tener la ganga. Nunca la ganga te la van a decir completa. Y eso es lo que están haciendo. Como le hacen una ganga, le piden una lista, después hacen una ganga con la lista esa. Eso es lo que hacen. Y otro lo que hacen es lo siguiente. Te dicen, bueno, yo me quiero hacer una ganga, deme la lista. Y entonces ese no se hace la ganga contigo, él la hace ahí a su manera porque tú le diste una lista. Pero nosotros no damos lista. Nosotros vamos pidiendo cosas. Y bueno, y después que está hecha, entonces vamos a ponerle esto y esto y esto poco a poco. Porque si tú haces eso, la gente está haciendo una ganga con la lista que tú le estás dando. ¿Y qué están haciendo? Un cuento, porque una ganga tiene que salir de una ganga padre, que es la que da los espíritus. Tiene que tener un gajo del quindembo, de la enganga, que es para que esté la enganga padre, entonces te da todas las cosas que necesitas. Los nombres te los tiene que dar el padrino, porque la ganga no te lo va a dar, ni el espíritu. Esos son tratados y que se aprenden y convenios y nombres que tiene que ser de acuerdo a la enganga padre. Entonces una enganga que no la salga una enganga padre no es nada.